Bueno, pues hace un momento les decía que es posible hacer también el emplazamiento por comparecencia. En este caso, Ángel Roberto se entera de la existencia de una demanda en su contra y él puede esperar a que venga el actuario y le haga la notificación en su domicilio personal, ¿sí? Puede ser que a veces por estrategia o por querer dilatar el procedimiento, el domicilio no sea el correcto. ¿Qué va a pasar? Bueno, no se va a poder emplazar a la persona. En materia de alimentos, el otro quiere y necesita, ¿no? Entrar al juicio y empezar a ejercer sus excepciones y defensas y entrar al procedimiento. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Y no puedes dar contestación a la demanda si no estás emplazado. Entonces, está la vía de esperar el emplazamiento por parte del actuario, o bien, por otro lado, puedes acudir al juzgado, pedir el expediente, acudir con el actuario y pedir que seas emplazado justamente por comparecencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a tener que hacer? Bueno, en este caso, se tiene que llevar un medio de identificación, aunque la ley no dice, porque no lo dice, que deba de ser con la credencial de elector, porque de hecho la credencial de elector es justamente para votar. No es un medio de identificación oficial para todos los ámbitos, ¿sí? De hecho, no lo emite el poder legislativo, ni el judicial, ni el ejecutivo, sino que lo emite un organismo autónomo e independiente, ¿sí? Que es el Registro Nacional de Electores. Sin embargo, dado digamos, su complejidad, su manera estricta de llevarse a efecto ese registro de electores, se utiliza como el documento oficial, aunque no lo sea, la ley no lo expresa. Pudiera ser incluso una constancia de identidad expedida por el ayuntamiento y que el ayuntamiento sí está facultado, ¿no? A hacerlo. Pudiera ser una, una, una credencial del trabajo. La ley no lo limita. Pudiera ser también la credencial, la licencia de automovilista o el pasaporte. De hecho, el pasaporte tendría mayor preferencia sobre cualquier otro documento. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? No todos tenemos acceso a pasaporte, Ajá. no todos lo tienen. ¿No? Pero ¿qué sucede? Que en este caso la autoridad jurisdiccional dice que ese es el documento oficial, aunque no lo sea. ¿Sí? Anteriormente la credencial de elector no tenía fotografía, pero lo toman como tal. La gente para identificarse antes utilizaba la credencial, por ejemplo, del IMSS. Sí, que era una foto muy fea. No sé ahorita actualmente si haya credencial o no del IMSS. Estaba en la GIMS, ¿Sí? una traducción, sí, habían dado. Y o podía ser credencial de la escuela, del trabajo, la cartilla, pero ahora ponen normas en el sentido, no normas, costumbres, que la credencial no debe tener una antigüedad mayor a 5 o 10 años. Por ejemplo, a nosotros nos aceptan, independientemente del término, del tiempo, la cédula profesional, pero no en todos lados te aceptan la cédula profesional. No en todos lados te la aceptan. Entonces, sería mal y podría uno hasta objetarla, ¿no?
El hecho de que no te dejaron emplazarte o notificarte o identificarte con una credencial diferente, porque no hay fundamento legal que te diga es credencial de lector con la que tienes que comparecer. Entonces lo digo de paso, dicho sea de paso, para que ustedes en cierto momento, cuando algún actuario o funcionario judicial les diga, ¿no? Si tú tienes el derecho, no, tú tienes la obligación de fundar y motivar el por qué tu actuación. Y si hay un fundamento jurídico que te diga que yo me debo identificar con ese documento, pues está bien, así como hizo la abogada Jamie, ¿no? Pero si no es así, ¿por qué me vas a limitar a que yo me identifique con mi licencia, con mi credencial de Pemex o con mi credencial del club de Toby, ¿no? No habría, no habría objeción. Pero bueno, regresamos a que Ángel Roberto dijo, yo me voy a emplazar ya porque a mí me urge darle celeridad al procedimiento. Y entonces va a acudir ante el actuario con el expediente en la mano y le va a decir que se quiere notificar. ¿Qué es lo que va a hacer? El actuario le va a pedir que vaya con la Secretaría de Acuerdos o con la Secretaría de Acuerdos, puede ser hombre, puede ser mujer, y estando ahí con el secretario de Acuerdos, le va a pedir una copia de su identificación para que, constate, firme, y entonces sí, pase con el actuario para que con el actuario ya pueda emplazarse. El proceso del emplazamiento va a hacer que, que a él le den la copia de la demanda junto con sus anexos y firme este documento que le va a hacer el actuario. Dice notificación, emplazamiento en fecha fulana de tal, comparece mengano de tal ante este juzgado como parte demandada en los autos del expediente fulano de tal, ante el licenciado fulano de tal, Juan, el secretario de acuerdo, a efecto de notificarle el compareciente del acuerdo de fecha 31, donde dice que fue promovida una demanda por Carla, por propio derecho y representación de fulano y mengano en contra de Ángel Roberto, a quien le reclama una pensión alimenticia. Acto seguido, procede a emplazar al demandado, corriéndole el traslado con la copia de la demanda a fin de que en un término de 9 días proceda a dar contestación, señalando que al momento de hacerlo deberá señalar domicilio en esta ciudad donde pueda recibir y oír notificaciones, quedando percibido de que en caso de no hacerlo, se entenderá por contestado los hechos y aquellos en los que no se pronunciara en sentido negativo. Por acusar su rebeldía y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, serán por medio de estrados. Aquí dice el tribunal, pero no es un tribunal, estamos hablando de un juzgado, ¿sí? Finalmente, la prevención, ¿no? Para que sus datos personales. Queda enterado y apercibido en los términos que se les notifica, recibe la demanda y sus anexos y firma el calce para su debida constancia. Esto dijo. Esto va a tener una diferencia en cuanto hace el emplazamiento, porque va a haber un instructivo de notificación, va a haber la autorización donde se señala que fulano de tal y mengano de tal está autorizado para emplazar y va a decir los detalles en los que se realizó el emplazamiento, siendo las tales horas de tal día, constituidos en el domicilio ubicado en del cual advierto que es el mismo por estar en la calle fulano de tal, número fulano de tal, la casa es de 2 pisos, de color blanco, presenta estas características al exterior, y una vez que toqué, me identifiqué, sale una persona del sexo masculino, de tez clara, de 1,70, quien me dijo llamarse fulano de tal, y quien se identifica con su credencial de lector número mengana de tal, a quien le pregunté si este era el domicilio de sultano de tal, respondiéndome en forma afirmativa, y preguntándole si se encontraba en el domicilio, me dijo que no, preguntándole si podía recibir esta demanda que estaba en contra de él, y me dijo que sí.
Por lo tanto, procedo a hacer el emplazamiento respectivo, dejándole copia de la demanda, así como sus anexos. Esto dijo, doy fe. Doy fe, ¿por qué? Porque el actuario judicial en estos casos tiene fe pública. Fe pública que se limita única y exclusivamente a, a ese hecho correspondiente al momento del emplazamiento de la demanda. Nada más. No tiene fe para otra cosa, sino que para eso nada más. ¿Sí? Entonces, este va a dictar ese acuerdo similar a esto y va a constar, ¿no? Con la que dice, ya está debidamente emplazada. ¿Sí? Ahora, entonces, el paso a seguir es, voy a contestar la demanda y voy a hacer mi reclamación si así fuera el caso. Si no hay reclamación de parte de Jay y no hay reclamación de parte de Ángel Roberto, entonces se va a hacer un subsecuente acuerdo. ¿Sí? El acuerdo es de que se le tiene por contestada la demanda a Ángel Roberto dentro del término de los 9 días, ¿sí? O va a decir en tiempo y en forma, ¿sí? Por lo que désele a la parte actora un término de 3 días o el término de ley para que haga las manifestaciones que considere pertinentes. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, hace la demanda, contesta la demanda. Contestar la demanda pone excepciones, manifiesta los hechos, pone pruebas y objeta las pruebas de la parte actora. ¿Sí? Objetó las pruebas de la parte actora. Eso creo que lo omití. Objeta las pruebas. ¿Cómo las va a objetar? Porque están mal ofrecidas, porque son irrelevantes en términos de que como no hay litis, ¿sí? Si no estuviéramos en materia civil, porque no la relacionó con los hechos, en materia familiar, esto se tiene o sea, no es impedimento para que la prueba sea eficaz, ¿sí? Porque no especificó, porque no las acompañó, porque ofreció la prueba documental pública consistente en certificado médico y la prueba no aparece. Si bien es cierto que la nombró, no menos cierto es de que no la acompañó. Por lo tanto, pido que se declare desierta esta prueba. ¿Sí? Porque ofreció testigos, pero no señaló domicilios. Y además de que no señaló domicilios, no se comprometió de manera personal a presentarlos en el día y la hora que fuera. Porque ofreció la prueba confesional y no se reservó el derecho de presentar en sobre cerrado el pliego de posiciones, ¿sí? Porque no necesariamente lo tiene que presentar cuando promueve su demanda, sino que puede reservarse ese derecho a la fase procesal oportuna, ¿sí? Entonces ahí tiene la oportunidad procesal de objetar pruebas. Pero entonces, yo tuve la oportunidad como demandado de objetar las pruebas de Jamie y yo ofrezco mis pruebas, entonces ella va a tener oportunidad procesal para objetar mis pruebas. ¿Sí? ¿Cuál es el momento indicado para objetar mis pruebas? ¿Eh? En el desahogo de la vista. En el desahogo de la vista va a decir que pues todo lo que dice él en su contestación es falso, que no es cierto. Y si, por ejemplo, él hizo valer una tesis donde decía que no importa que sean amantes, como
cualquiera tiene derecho, yo le voy a decir, espérate, no es cierto, porque hay otra tesis que dice lo contrario. Y esta tesis es de jurisprudencia y la tuya es aislada. Y después de que termino de hacer mi razonamiento, le digo, además, las pruebas que tú ofreciste están mal hechas. ¿Sí? Y ahí voy a tener la oportunidad procesal de objetar las pruebas. ¿En dónde? Recordemos, en la contestación. ¿Sí? Las pruebas que ofreció en la contestación. ¿Qué momento es? En el desahogo de la vista. Meto la promoción dentro del término de los 3 días y después de eso el juez o el juzgado va a sacar un acuerdo. El acuerdo es, téngase por desahogada la vista de la parte actora dentro de términos de ley. ¿Sí? Ahora, si no hizo uso de ese término que le concedieron para el desahogo de la vista, y yo estoy al pendiente como parte actora del expediente y no veo que esté su desahogo de la vista, yo le puedo pedir al juez, parte actora, perdón, parte demandado. Le digo al juez, virtud a que el término concedido por este juzgado ha expirado sin que conste en autos que la actora desahogó la vista que le fue concedida, solicito que se le tenga por no desahogada y ya. Y entonces va a certificar. Uno tiene que estar pendiente de los términos. Sí. Ponerle a uno meter escrito al siguiente. O sea, lo puede uno meter al día siguiente, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque puede ser que la promoción o la promoción no necesariamente va a estar disponible para nosotros, la van a guardar hasta el día en que la acuerden. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros podemos ir al tercer día y pedir el expediente y nos va a decir normalmente el del archivo. No la tengo porque hay una promoción. ¿Qué quiere decir? Pues que ya desahogó la vista. Si al tercer día nosotros vamos y me dice aquí está, entonces vamos a suponer que no la metió. Pero como es un término, puede meterla hasta la noche. Entonces vamos al cuarto día y el cuarto día pedimos el expediente y me dice aquí está. Entonces quiere decir que no la metió. ¿Sí? Si lo pedimos a la 1 de la tarde y vemos que ahí está, no lo metió. Entonces le podemos pedir que el juez dé cuenta de que la otra parte no desahogó la vista y que por lo tanto ha precluido su derecho para hacerlo. ¿Sí? Entonces el juez va a dictar un acuerdo. ¿Cuál va a ser el acuerdo? Virtud de que ha precluido el término concedido a la parte actora y habiendo hecho una búsqueda de certificación de que no consta, se le tiene por precluido el término, el derecho para el desahogo de la vista. Doy fe. Ahí queda. ¿Qué sigue? Como ya no hay, digamos, ningún pendiente por hacer, ¿sí? La parte con la que vamos a continuar y que va a ser objeto de la siguiente sesión, va a ser el que una de las dos partes o las dos partes van a solicitar que se realice la audiencia prevista en el artículo 219. Para tal efecto, vamos a ver qué es lo que dice la audiencia del 219 para que tenga un código a la mano. Antes de todo esto, pregunto, ¿hay alguna duda? Entonces, mientras alguien me dice ahorita, yo lo que voy a proceder es hacer rapidito un esquema de lo que acabamos de ver ahora. ¿Te la tengo? Sí, por favor. 219. Dentro de los 8 días siguientes a la conclusión del procedimiento de medios alternativos
explícita y motiva a petición de parte del oficio, convocará el juez a una audiencia en la que las partes verbalmente llegarán con claridad los puntos cuestionados y en la que se observarán las siguientes reglas. Primero, el delegado y el actor en sus casos deberán confesar, negar o explicar los hechos aducidos en la demanda y en la contestación. Segunda, el silencio y respuestas evasivas de las partes se tendrá como confesión de los hechos a que se refieren. Tercero, deben examinarse a los testigos que presenten las partes y, de ser posible, practicarse las pruebas pericial y de inspección a que haya sido puesto. Cuarta, que no se requiere acta pormenorizada Pormenorizada. de las juntas, basta con asentar en ellas los puntos controvertidos, entendiéndose que hay conformidad de las partes con todos los demás. Y la quinta, debe el juez con toda energía suprimir digresiones y alegatos de los litigantes, compeliéndolos a responder llanamente sobre los hechos de la contestación, sobre la réplica y sobre las preguntas que se formulen en materia de pruebas. Ok, entonces, cómo inicia, dice? A ver, Alex. El demandado y el actor en sus casos deberán confesar, negar o explicar los hechos aducidos en la demanda y en la contestación. Ajá. ¿Qué más dice en el siguiente párrafo? El silencio y respuestas evasivas de las partes se tendrán como confesión de los hechos a que se refieren. Okay. Tercero, debe examinarse a los testigos que presenten las partes y, de ser posible, practicarse las pruebas pericial y de inspección que hayan sido ofrecidas. Cuarta, no se requiere acta pormenorizada de las juntas, basta con asentar en ella los puntos controvertidos, entendiéndose que hay conformidad de las partes con todos los demás. Y quinta, debe el juez con toda la energía suprimir digresiones y alegatos de los litigantes, compeliéndolos a responder llanamente sobre los hechos de la contestación. Ya. Hace falta una parte, ¿verdad? Estoy pensando. Reclamación. Después de reclamación, vamos a estar hablando de emplazamiento. Aquí estoy saltando unos puntos. No está la ley, ¿verdad? Ley que se tocaron afuera. Ajá. ¿Quieres que vaya a checarlo? Ajá, no. Ok. Entonces, vamos recapitulando, vamos así, segregando las cosas, ¿no? Ya hice mi demanda, ya presenté mi demanda, ya me hicieron el auto de erradicación, si fue el caso o no fue el caso, hice mi reclamación, hicieron el emplazamiento, virtud de eso se produjo la contestación. Después de hecha la contestación, yo tuve derecho a hacer el desahogo de la vista, y posteriormente, como ya no hubo ningún pendiente, supongamos que aquí ya no hay ningún pendiente, entonces hago la solicitud de la audiencia prevista en el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Sí? Creo que hoy una parte ahí, no sé si está omisa pues vamos a ver, donde dice las partes fijarán la litis. No sé qué versión del código tenga, o no sé, pero ahí habla de se fijará la litis. No la mencioné. No. Bueno, dice fijar con claridad los puntos cuestionados. Ajá. Puede entrar. Que es la fijación de la litis.
fijará con precisión lo que es los puntos, dice cuestionados. ¿Qué cosa quiere decir cuestionados? La controversia. O sea, ¿es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿Es un cuestionamiento ya? ¿Es una, es una, es una controversia? No. No. Hay una afirmación. ¿Sí? Entonces dice, fijará con precisión los puntos cuestionados en la litis. Y el otro, ¿qué dice después? Contestará, ¿no? Confesar, negar o explicar. Ajá. Confesar, negar o explicar. No, ¿Sobre qué? sobre los puntos hechos de la cuestionados. ¿Sí? Entonces, yo en la audiencia del 219, lo que voy a hacer es, ¿cuáles son los puntos que se van a tratar. cuestionados? ¿Sí? Yéndonos al caso de la demanda que están planteando. El punto número, el A, inciso A. Estoy casada. Punto número 2 o B. Tengo 2 hijos. Punto número C. El monto de la pensión o el porcentaje. ¿Sí? Si yo hago la contestación a la demanda, ¿puedo negar que efectivamente estoy casado con esa persona? No, porque ya lo exhibiste como prueba. ¿No? Bueno, si en efecto estoy casado, no lo puedo controvertir. ¿Sí? Si en efecto estoy casado, no lo puedo controvertir. Entonces, ¿es un punto controvertido? No. 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 ¿Puedo controvertir que tengo 2 hijos? Puedo tal vez controvertir que la señora comparece por derecho propio en representación de los dos, pero que uno de ellos es mayor de edad y como consecuencia es improcedente el reclamo que hace en representación. Que este derecho o esta pensión deberá ser fijada solamente por la actora y por el menor, pero el tercero, como ya es mayor de edad, ¿sí? La salud sí estornudó. Si el tercero es mayor de edad, entonces no es procedente. Deberá hacerlo por propio derecho. ¿Me explico? Solamente en este caso puede. O sea, podría hacerlo, pero tendría que hacerlo por propio derecho. Pero al inicio de la demanda no puedes incluir al mayor de edad. Ah, sí, Como sí, esta persona sí. y esa persona. A ver si Sí, puede decir, comparezco yo por propio derecho en representación de mi menor hijo y fulanito de tal en carácter de hijo del demandado. Wow. ¿Sí? Pero si dice yo comparezco por los dos y uno es mayor de edad, te van a decir no. O se les pasa y te dicen que sí. Y entonces en la demanda, acuérdense que uno tiene que estar buscando el error, le va a decir, oye, esto no es procedente. Entonces aquí sí hay litis. Ya tiene Por el capacidad menor, jurídica, por ¿no? el menor. Sí, aquí sí hay litis. Pero si no fuera el caso, no hay litis. ¿Estamos? Sí. El tercer punto, ¿es cuestionable? Desde luego. Sí, porque a lo mejor aquí viene y le pone un 70% de pensión. ¿Sí? Y le da este 25 a cada hijo, 25 ya son 50 más 20 a la esposa. ¿Eso dónde lo vamos a ver, ese porcentaje? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llama el acuerdo? ¿Verdad? El auto de radicación. ¿Sí?
Entonces nosotros le vamos a decir, oye, o sea, esto es mucho, este porcentaje es mucho, y vamos a presentar nuestras excepciones. La excepción, ¿qué voy a decir yo? Los alimentos entre cónyuges, se presume el estado de necesidad. Y si bien es cierto que existe la presunción del estado de necesidad, no menos cierto es de que este se encuentra desvirtuado, porque yo ofrecí como prueba que la señora es empleada de Petróleos Mexicanos en su carácter de trabajadora de planta y que ella percibe la cantidad de el informe que se encuentra acreditado con las pruebas documental en vía de informe que rindió, ¿sí? Por lo tanto, carece del derecho, no obstante tener el carácter de esposa, por no encontrarse en estado de necesidad. Ahora bien, si bien es cierto que existe el derecho de parte de los menores para el reclamo de los alimentos, no menos cierto es de que éste se encuentra excesivo, puesto que, como lo acredito con la exhibición de la escritura pública fulana de tal, que acredita que soy propietario de la vivienda fulana de tal, en donde los menores se encuentran viviendo, que los menores cuentan con atención médica de parte de la empresa Petróleos Mexicanos, que se encuentran ellos estudiando en nuestra institución educativa de carácter público, ¿sí? Dicha pensión se encuentra fijada en exceso, o dicha pretensión es excesiva, ¿sí? Dicha prestación es excesiva, ¿sí? Y que deberá, para los efectos de señalar la sentencia definitiva, ser disminuida en un porcentaje equivalente al 15% para cada uno de los acreedores. Esa es mi litis. Esa es mi litis. ¿Sí? Ese es el punto en controversia. Si yo pongo, se tiene a ver, abogado, para la fijación de la litis. Ah, bueno, yo voy a decir, que se tenga por reproducida en su totalidad el escrito de demanda. Dije litis, estoy repitiendo como perico todos los hechos. No dije litis. El otro ya me contestó, y al hacer la contestación, yo ya tengo el punto en cuestión, ¿no? ¿Cuál es la controversia? Si yo soy actora, voy a decir que yo tengo el estado de necesidad, el carácter de casada. Y si bien es cierto que me encuentro trabajando en todos los mexicanos, no menos cierto es de que desempeño una doble función. Y esa doble función es como ama de casa y como empleada. Y que el carácter de empleada lo adquirí no para tener un beneficio económico personal, sino para subsanar las carencias que existen dentro del matrimonio y que el demandado no ha podido cubrir, y que por eso me encuentro trabajando, no por gusto, sino por encontrarme en un estado de necesidad. Y ahí le estoy dando la vuelta, ¿sí? Y el otro va a decir lo contrario. ¿Me explico? Entonces la litis va a ser el punto cuestionado. Ya no, ya no me tengo que centrar en que el acta de matrimonio, en los actos de nacimiento. O puedo hacer una reconvención y decir, si bien es cierto que yo me casé con la actora, que tuve 2 hijos, no menos cierto es de que sus 2 hijos en realidad no son hijos míos, sino que son producto de una relación preexistente a quien por amor yo reconocí como tales, pero en este acto reconvengo el desconocimiento de la paternidad a la actora. ¿Sí? Y entonces ya estamos cambiando el panorama. ¿Sí?
Es cierto, son mis hijos en el hecho de que el documento público así lo acredita. Pero esto fue virtud a nuestra unión en matrimonio al reconocerle hijos previos al matrimonio. ¿Sí? Pero la verdad es que no son mis hijos biológicos. ¿Estamos? Entonces, esa va a ser nuestra litis. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra audiencia es, al momento de fijar la litis, poner la controversia que vamos nosotros a ventilar. ¿Basado en qué? En nuestra demanda y en nuestra contestación, en nuestras acciones y en nuestras excepciones. ¿Sí? ¿Quedamos claros? Por ejemplo, cuando yo contesto una demanda de paternidad de alimentos, no es necesario que yo exhiba las actas de matrimonio y las actas de nacimiento de mis hijos. Ya las exhibe la otra parte. ¿Yo para qué las exhibo? Y además no las estoy controvirtiendo para que los vea exhibir. Es innecesario. Y además ya se metió que ya están. No, ni siquiera hay que hacer mención. Con que diga, sí, son mis hijos, ya. Sí, estoy casado, ya. No necesito exhibirlas. ¿Para qué las exhibo? ¿Sí estamos claros en eso? Sí. Si la controversia es la propiedad de una casa, perdón, si dentro de los hechos se narra la propiedad de una casa, yo digo, bueno, me la voy a controvertir, digo, bueno, es cierto, existe esta propiedad, pero de acuerdo a lo que establece la misma escritura, la fecha en la que fue inserta, esta propiedad fue adquirida previo a la existencia del contrato matrimonial, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces aunque bien esto procede de una donación, ¿sí? O que es una herencia, ¿sí? Entonces hay que siempre verificar los documentos, estar al tanto de todo lo que, el material probatorio de la otra parte. Y es una práctica también que las pruebas no nos las proporcionen en la contestación de la demanda. Entonces, si no nos las proporcionan, ¿a dónde tenemos que ir a verificar las pruebas? Al juzgado, al expediente. Ahí es donde tenemos que ir a buscarlas y a checarlas. ¿Sí? Ahora, después de esto, de que se haya hecho la fijación, primero, ¿a quién le dan el uso de la voz? En la audiencia 219. ¿Sí? ¿Pero a qué abogado? De la parte de la corona. Al de la parte actora. Al quejoso. A la parte actora. La parte actora, el primer término que le van a decir es, primero, identifícate. ¿Estás autorizado como abogado patrono? El auto de radicación te dice, téngase por autorizado el abogado fulano de tal como patrón. En términos del 89. ¿Estás autorizado? Sí. Entonces, sigues adelante. Segundo punto, identifícate. Tienes que llevar copia de tu cédula profesional. Ya está. Comparece tu cliente, debes de llevar su INE y su copia. ¿Sí? Yo prefiero llevar hasta que autorice la secretaría. Ajá. ¿Sí? No llega uno a la mesa, me corta la directo a la secretaría de acuerdo que llega a la mesa. Puede ir uno directo a la secretaría y a Decirle pedir que tengo una audiencia. una audiencia señalada. ¿Cuál es el expediente? Fulano de tal. Ah, sí. Ok. Yo voy a comparecer nada más. Aquí está, se lo va a mi cliente. Aquí está su INE y su copia. ¿Sí? Ok. Entonces la audiencia 219 va a empezar por la comparecencia del abogado de la parte actora. ¿Sí? Una vez que hizo esto, la parte actora y la parte demandada, los dos le van a dar sus documentos. ¿Sí? Entonces dice, va a decir la de la mesa. Le doy el uso de la voz
para los efectos de fijar la litis. Entonces van a hacer esa manifestación ustedes. Pueden hacerla, como les dije, como lo hacen la mayoría, que dice, la litis se fija, y pido que se reproduzca mi demanda. O bien pueden fijarla, como les acabo de decir. ¿Sí? En el sentido de que la litis es la afección a Sí, pero no nada más así, sino la explicación, ese razonamiento que les di. Es excesiva, es correcta, debe de fijarse en ese sentido porque tenemos el estado de necesidad. Primero lo hace el actor. ¿Sí? Yo quiero esto porque es mi derecho, porque es así y porque es así. Y el otro va a decir, tú no tienes derecho a esto porque es así y porque es así. Explicado. ¿Sí? O pueden simple y sencillamente decir, como la mayoría, me refiero, pido que se tenga por cierto los hechos contenidos en contestación de la demanda. Ya va a ser cuestión de ustedes. ¿Sí? Lo correcto es razonarlo y esgrimirlo, ¿no? Bueno, Pero eso no altera que el procedimiento, o sea, que diga mejor la litis y ese punto a tratar la litis, la controversia. ¿sí? Pero Palabras más, palabras menos. la mesa no les va a decir, estás equivocado, ¿no? Les va a decir, tú di lo que tú quieras, es bronca tuya. ¿Sí? Termina él Y el la abogado, mesa le dice, el uso de la voz, tiene el uso de la voz, abogado. ¿Sí? Y el otro va a contestar lo que quiera. Ahora, empieza la otra parte, que es el desahogo de pruebas. ¿Sí? Previo a eso, cuando nosotros hacemos una solicitud de audiencia, el juez va a dictar un auto. En ese auto va a decir, se fija el día fulano de tal, a las horas menganas de tal, para la celebración de la audiencia 219. ¿Sí? Y va a ser una enumeración. Se tiene por recibida la prueba documental, número 1, la documental número 2, la documental en vía de informe número 3, la confesional, la testimonial. Se previene al oferente de la prueba. ¿Al oferente quién es el que la ofrece? Al oferente de la prueba, a la parte actora, para que en el término de 3 días presente pliego de posiciones, deberá desahogar o absolver previa calificación legal a la parte demandada, apercibido de que, de no presentarla dentro de ese término, se le tendrá por desierta. ¿Sí? Entonces, ahí está la preparación. Gire ese oficio, si pedimos una prueba documental de informe a tercero, gire ese oficio a Pemex, al banco, a la empresa o al doctor, ¿sí? Gire ese desde oficio. ese momento empiezan a solicitarse. Sí, desde ese momento. O sea, a girar el oficio. Pero ya dependerá de uno si le empieza a dar trámite a esas, por ejemplo, una prueba para un doctor, ¿sí? El de la mesa va a ser el oficio. Y se supone que se lo va a dar al actuario. Pero el actuario, ¿qué prisa tiene? No tiene prisa. Entonces ustedes sabrán si después de que el de la mesa hizo el oficio, le dices, entrégamelo y yo lo llevo. Porque tiene que estar para la fecha del Así es. Hola. Porque si no están todas las pruebas desahogadas para ese día, vamos a pasar a otra prueba que es la del 21. ¿Sí? Entonces, ya me acordaron, yo voy con el de la mesa y le digo,
me das los oficios, yo los llevo. Y si no me urge, bueno, pues que sigan el trámite normal, Puede pasarse la 221 porque no están cobrados o porque son muchas y no acaban. por las dos cuestiones. Cuando es la dos, Es la continuación del desahogo de las pruebas. ¿Sí? Los leo, ¿Cómo? los leo, le digo. No, está bien. Sí, sí. Es lo mismo. No, no me vuelvas a mí. Es lo mismo para el divorcio. Sí, sí, es lo mismo. Entonces, aquí ya tenemos eso. Se fijó la litis y vamos a tener el desahogo de pruebas. Pero antes, acuérdense, cuando se señaló fecha y hora, se tiene por recibido esta y va detallando las que se recibieron de parte del actor, las que ofreció. Y luego va a venir el capítulo del demandado, se tiene por recibidas las pruebas del que contestó. ¿Sí? Ahí está. Del que demandó y del que contestó. Se giran los oficios que sean, o se gira el exhorto que sea, se giran los oficios que sean, los exhortos que sean, las prevenciones para que presenten sus pliegos de posiciones si no los presentaron, con el apercibimiento de que si no lo hacen en 3 días se les va a tener por desiertos. ¿Sí? En el sentido de que también, si ustedes dijeron que no tenían la facultad para presentar de manera personal a sus testigos, se va a hacer mediante notificación personal que será, o notificación que se hará por parte de los actuarios. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la parte. Si hay una prueba de inspección, se va a fijar fecha y hora para la inspección que será previa a la audiencia 219. ¿Sí? ¿Vamos? ¿No hay dudas? En este momento llegamos a los testigos. O sea, cuando se dice, cuando se fija la fecha para las 219 y se dice testimonial. Entonces ya tenemos la certeza de la fecha de la audiencia para los testigos. ¿Sí? No antes. ¿Qué es lo que lleva a llevar al testigo? Su INE, su copia. Y estar ahí presentes. Previo a eso tenemos unos pasos que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es el paso que tenemos que hacer nosotros? Preparar a los testigos. ¿Sí? Porque no podemos ir a una audiencia testimonial, a una audiencia confesional, sin haber preparado a los testigos. Para evitar contradicciones, ¿no? ¿Sí? Y errores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya tenemos el previo del orden en el que se van a recibir las pruebas, va a decir la de la mesa. La número 1, que es el acta de matrimonio. Número 1, consistente en acta de matrimonio de fecha fulana de tal, se tiene por recibida. Empezamos con la prueba del actor. De pruebas del actor. Número 2, consistente en acta de nacimiento del menor, se tiene por recibida. ¿Sí? A nosotros no nos pregunta nada. ¿No? Nada más va a desarrollar. ¿Sí? En algunos casos sí nos preguntan. Por ejemplo, ¿lo objetaste? Le pregunta al otro. ¿No? Ok. ¿Pueden objetarla? Sí. O sea, porque a lo mejor sea falsa. O ya se divorciaron. Bueno, pero sí. Bueno, en el caso de que sea matrimonio, ¿no? ¿Sí? ¿Se objetó? Se tiene por recibida con las objeciones de la parte demandada. De la parte demandada. Se tiene por recibida con las objeciones de la parte demandada. No quiere decir que en ese momento se va a tener por desechada. Se tiene por recibida con las objeciones de la parte demandada. Porque en su momento va a ser valorada por el juez, ahorita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 2, se tiene por recibida. 3, el otro acta se tiene por recibida. 4, que es la confesional. ¿Sí? Lo decimos, bueno, llegamos a la confesional. ¿Exhibiste tu pliego de posiciones dentro del término de ley?
Sí, lo presenté. Ah, pero lo presentaste y no estaba en sobre cerrado. ¿Sí? Virtud de que el oferente de la prueba lo presenta abierto, por ejemplo, se le tiene por desechada o se presentó por fuera del término concedido, se le hace efectivo el apercibimiento, ¿sí? Y se le tiene por desechada por estar presentada fuera del término establecido, ¿sí? Ahí se desechó. Se cumplió en tiempo y en forma, se presentó el pliego de posiciones, que las características del pliego de posiciones es de que deben de hacerse en sentido positivo. ¿Qué quiere decir que se tiene que hacer en sentido positivo? Que tengo que yo afirmar. Y para poder hacer un mejor ofrecimiento, una mejor redacción de un pliego de posiciones, tenemos que partir de lo siguiente. Dirá el absolvente que es cierto como lo es. Y si nosotros partimos de esa premisa, dirá que es cierto como lo es, que es concubino de la señora fulana de tal. Esta prueba tiene que ser así por una situación. El demandado no comparece. ¿Cuál es la consecuencia de la incomparecencia del actor, del demandado o de la otra parte que va a absolver un pliego de posiciones, que va a responder un pliego de posiciones? La consecuencia de su incomparecencia es de que se tenga por confeso. Y si se tiene por confeso, ¿qué cosa quiere decir? Si yo le hago un cuestionamiento, él tiene que responder como sí o no. ¿Es cierto que te casaste con Laura? Si no está presente, la respuesta ¿cuál es? Sí. Luego entonces, yo por eso tengo que hacer los cuestionamientos, las posiciones, las preguntas en sentido afirmativo. Porque si él no está presente, la respuesta es sí. Y mi pregunta debe de ser orientada a que él conteste sí. Porque si él contesta sí, entonces está confesando. Por eso se llama prueba confesional, ¿no? Si él contesta no, entonces no confiesa. Luego, entonces, mis preguntas deben de ser orientadas a que las respuestas sean sí. Y que puedan venir concatenadas. ¿Qué cosa quiere decir concatenadas? Agarradas, amarradas, ¿no? Con los hechos de la demanda. ¿Sí? Es cierto, dirá si es cierto como lo ves que, por ejemplo, aunque es un hecho probado, lo voy a decir como ejemplo, que es padre de los menores Juan y Alberto. Sí, que trabaja en petróleos mexicanos. O sea, ya lo tenemos probado, ya serían irrelevantes, pero a manera de ejemplo. Que trabaja para la empresa Petróleos Mexicanos. Sí. Que, que usted es propietario del inmueble fulano de tal. Sí. Que tiene una cuenta bancaria en fulano de tal por un monto de sí. Que, que este, que maneja, que es socio del club campestre fulano de tal. Sí. Si dice que no, o sea, el favorecido es él, pero también con el riesgo de que diga que no y que se acredite que está falseando mi declaración. ¿Sí? Entonces nuestras preguntas deben de ser dirigidas a que él conteste sí. Y que nosotros sepamos, ¿no? También, porque preguntar por preguntar no nos lleva a nada. ¿Sí? Sí, lo que estamos preguntando es, claro, estamos preguntando de acuerdo a los hechos que marcamos en la demanda, para que él en este caso nos dé una respuesta positiva, no, o sea, afirmando, ¿Sí? confesando. Por ejemplo, hay quienes se dejan llegar por el ego, ¿no? Que diga si es cierto como lo es, de que durante todo el año, durante toda la vigencia del matrimonio, hasta la fecha de la presentación de la demanda, cumplió de manera puntual con el pago de los alimentos. Sí, sí, así que sí, ¿no? Ya se ha Sí. dicho. Que,
que él siempre cumplió con el pago de las colegiaturas en tiempo y en forma a la escuela de Tepeyac, para sus 3 hijos. Al otro, pues sí, no, un cabrón, sí, cumplí, sí. Que a sus hijas les pagaba clases de piano y de ballet. Pues sí, que a sus hijas siempre les dio los mejores vestidos, los mejores lugares y las mejores vacaciones. Pues sí, que su estilo de vida es muy bueno, pese a tener unos ingresos comprobables, menores. Va a decir, no, pero ya todas las anteriores revelaron un buen estilo de vida. Pero cuando él dice de los ingresos, dice, no, yo gano bien poquito. Pero ¿cómo? Ganas bien poquito, pero ya dijiste que le dabas muy bien a tu familia. ¿Me explico? Entonces, o sea, esas son preguntas así de gancho, ¿no? De anzuelo, para que el otro caiga. ¿Me explico? Y la otra parte, ajá, Todo concerniente a todos los hechos. sí, De actor, hechos, de maldad, hechos. sí. De Entonces, por ejemplo, si yo voy a ser por alimentos, es un trabajador de Pemex, los montos no pueden controvertirlos de sus ingresos, la confesional hasta cierto punto es irrelevante. No tendría tal necesidad. En algunos casos sí, en algunos otros casos, pues me arriesgo nada más. No tiene caso, no es pérdida de tiempo. Previo a eso, nosotros en el pliego de posiciones, que recuerden que les dije, ¿presentó abogado su pliego de posiciones? Sí. Bueno. Ese se va a ir a abrir o se va a ir a sacar del secreto. El secreto no es el motel donde trabajaba alguno de aquí, compañeros presentes. El secreto es una caja que tienen fuerte, ¿sí? Es una caja fuerte que van a abrir y donde va a sacar el sobre. Y ese sobre lo van a llevar con la secretaria de acuerdo de su juez para que lo califique. ¿Qué cosa quiere decir? Si la posición está en sentido afirmativo y es en relación a los hechos y contestación de la demanda, a los hechos de la demanda, va a ser calificado como legal. Si está hecho en sentido negativo o es insidioso, rebuscado, se va a desechar. Y esa pregunta no se le va a formular. ¿Sí? Entonces, las posiciones van a tener dos consecuencias. Va a ser calificado como legal y se va a preguntar, o va a ser desechado y no se va a preguntar. Si hicimos 5 preguntas y 4 no las califican, o sea, no las desechan, nada más se va a hacer, no va a hacer una sola pregunta. Si nosotros en el pliego de posiciones le pusimos y me reservo el derecho a ampliar el presente interrogatorio, podemos ampliarlo y reformular nuevas. ¿Sí? La sugerencia es de que siempre lleven nuevas en mente o anotadas para que no las quieran hacer en ese momento, porque si les salieron 4 o 5 malas, cuando tuvieron toda la oportunidad para hacerla, y si las quieren hacer en ese momento, pum, otra vez tache, tache, tache. Y va a parecer un cementerio, ¿no? La calificación. Las cruces. Si, por ejemplo, a la hora de hacer las deducciones, ya se objetó lo que se tiene que objetar, ¿no? Sí, Dentro de la audiencia ya no puedo objetar algo más, ¿no? Ya no está ya, no, ya no. ya no, ahí ya. Sí, ya no se puede. Entonces, lo que se hizo en su momento se hizo, lo que ya, no. La única opción, la única situación que se puede dar es la de prueba, ¿cómo se llama? Superviniente. ¿Hasta cuándo se puede presentar la prueba superviniente? hasta antes de la audiencia. ¿De qué audiencia? Nada más. De la 221 lo mismo.
A ver, se los voy a dejar de tarea. Bueno, ¿Sí? ¿Hasta cuándo se puede presentar una prueba superveniente? ¿Sí? ¿Y qué características va a tener esa prueba superveniente? Desconozcamos que haya existido, sea, que se haya presentado después de que se inició el proceso del pliego de la demanda y que tenga que ver directamente con los hechos o en relación al demandado. Es correcto. Ah, eso no leí. ¿Sí? Esa es la ventaja de leer con regularidad del código. ¿Sí? Porque al irlo leyendo, aunque no lo necesitemos en el momento, ya quedó grabado en el disco duro. ¿Sí? Y al estar grabado en el disco duro, en el momento que lo necesitamos, emerge. ¿Sí? usted decía, por ejemplo, leer una pregunta que se le hace en el pliego, que diga si es cierto, como la podemos utilizar el sí, Sí, pero lleva el sí. sí, eso es correcto. Sí, porque es una doble que haga que afirme, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo una afirmación. Dirá si es cierto, Eh, que diga si es cierto, como lo es, que se llama Juan. Pues sí, me llamo Juan. Sí, bueno, porque tenía entendido que no se utiliza ni sí ni no, y dice, tiene que ser hechas en sentido afirmativo. Entonces, esa es un formulismo, ¿sí? Y es un modo tal de reafirmar o sea, es una manera de, cuando nosotros hacemos ese preparativo, de hacerlo para que no tengamos el error de no poner una situación negativa. Que diga si es cierto como lo es, que no trabaja en Pemex. Estás hecho en sentido negativo. Que no trabaja en Pemex. Si no está presente, ¿cuál sería la respuesta? Si no está presente y yo le digo que no trabaja en Pemex, ¿cuál sería la respuesta? Si no está presente. Afirmativo. Que no trabaja en Pemex, sí. ¿Sí qué? Si no trabajas en Pemex o si trabajas en Pemex. Se fue como que- ¿Sí? Que diga si es cierto como lo es, que trabaja en Pemex. ¿No está presente? La respuesta es sí. ¿Sí qué? Sí trabaja en Pemex. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso tiene que estar en sentido afirmativo. Que diga si es cierto, que diga si es cierto como lo es, que diga que es cierto como lo es, que no trabaja en Pemex. Y si él contesta no, ¿no qué? ¿Que no trabaja en Pemex? ¿O que no, si trabaja en Pemex? Que diga que es cierto como lo es, que trabaja en Pemex. ¿Sí? ¿Sí qué? Si trabaja en Pemex. No hay opción a otra respuesta, a conclusión. ¿Me explico? Sí, bueno, solo bien reforzado, ¿no? Sí, o sea, no hay posibilidad de confusión. Exactamente. No hay posibilidad de confusión. ¿Es sí o es no? Si él no se presentó, es sí. Y es un hecho que yo estoy afirmando que es cierto. Y al no venir, es cierto. O al venir y contestar afirmativamente, es cierto. Punto, no hay discusión. Sí, pero el pliego de posiciones se checa antes de la audiencia, ¿no? Y se desechan las preguntas. No, en la audiencia. En la audiencia. En la audiencia. Sí, en la audiencia. Entonces, así es el procedimiento. Ahora, en la siguiente vamos a tener esa práctica, esa práctica. Entonces, vamos a irnos nada más con una, porque los demás todavía no lo han presentado. Entonces, tú ya vas a contestarle la demanda. Y sobre esas pruebas vamos a trabajar. Prueba Jamie y pruebas de Ángel Roberto. ¿Sí? Tenemos que desplazar. Pero yo voy a hacer la siempre yo. Sí, o sea, háganlo porque eso es un ejercicio en el sentido de que ustedes ya van trabajando sobre la marcha y ya saben qué hacer
Ustedes pueden hacer 1001 ejercicios prácticos. Porque aquí ya no hay nada más. Tú Para contestar. esperar la contestación. Yo espero contestar para yo les hago. ¿Sí? Y- Ya venció el término. ¿Sí? ¿Sí? Para el lunes, otra O vez. sea, en la siguiente podemos ir hablando sobre las pruebas en específico, los preparativos en específico. ¿Sí? Ahí sería la cuarta, la sesión 4. ¿Sí? Ya las últimas las vamos a utilizar, las 5 las vamos a utilizar en la audiencia, los 19. Y la final, en lo que es la sentencia, en los recursos que existen. ¿Sí? Pero no nada más en la 219, sino vamos a los 21. La 221 es una repetición de la 219. Prácticamente es lo que no se desahogó aquí, lo vas a desahogar acá. Te faltó tiempo para concluirla, te quedaron pendientes testigos y te quedaron pendientes o las pruebas de la parte demandada, en la 221 lo vas a continuar. Como la segunda parte. ¿Sí? Y pudiera haber una tercera parte, una tercera audiencia. Si no tuviste tiempo para terminar esta y esta, hay una tercera. Entonces en la 219 no hay más que iniciar la litis y el desahogo. Así es. Nada más escuchar y ver. Puedes Sí. hablar en una desahogo de prueba que no te parezca. ¿Cómo? Por ejemplo, el desahogo de la otra parte de sus pruebas. Yo puedo hacer un comentario de su. Por ejemplo, cuando se esté desarrollando la prueba testimonial, él va a presentar a sus testigos y les va a hacer cuestionamientos. Ellos van a responder. Y después yo voy a tener la oportunidad procesal de repreguntarles a los testigos o de objetar a los testigos. ¿Sí? 19, 21. ¿Sí? Pero vamos a entender que la 221 y la subsecuente no es más que una prolongación de la 219. Entonces, sabemos cómo llevar una audiencia de desahogo de pruebas y como consecuencia sabemos las siguientes etapas. ¿Sí? No es necesario llegar a la 221. Vas a llegar por necesidad más que por gusto, o por estrategia, por dilatar el proceso. ¿Sí? Entonces, ese es el camino. Una pregunta, Inicio. ¿Y a los testigos cómo los preparamos? ¿Cómo, qué les vamos a decir? O La parte de la redacción de esa, por ejemplo, la preparación del testigo la vamos a ver. ¿Sí? La vamos a ver la parte de la preparación de los testigos, porque sí es muy importante. Y la parte de la preparación de la prueba confesional. ¿Cómo debo de preparar yo a mi cliente? ¿Qué debe de decir? ¿Qué no debe de decir? ¿Qué pasa? Yo no puedo anticipar todas las posibles preguntas que le van a hacer, pero sí puedo anticipar las respuestas que él puede hacer cuando tenga una duda sobre la pregunta que le van a hacer. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, prácticamente ya en la siguiente ya ustedes estarán listos, ¿no? Para llevar una audiencia. No, Sí, ¿cómo no? cierto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, entre más tiempo retrase en ese momento, es tiempo perdido. Porque ya ustedes ya no tienen que tener temor a ese momento. Deben de buscarlo. ¿Sí? Una vez que pase ese momento, ya, la tensión desaparece. Y es más fácil, porque ya lo vivieron. Algo me dijeron que nada más si la otra parte ofreciera allí un recurso o algo, yo diría, no, pues, no tengo que, se me olvidó la palabra. No, no tenía ni idea, pero me trae.
De acuerdo a la presentación. Muy bien. Bueno, para los efectos vamos a cerrar la sesión. ¿Hay alguna pregunta en especial? Nada más para lo de la demanda de, Ajá, ¿me la vas a llegar o cómo? sí, se lo vas a decir. No, Sí. Bueno, entonces en este momento vamos a cerrar la grabación.